Bueno, tenemos esta pregunta que es una pregunta tipo ICFES para aquellos que están como interesados en ir practicando. Vamos viendo como la metodología que se puede tener presente a la hora de resolver este tipo de problemas del campo de la matemática. Acá nos preguntan lo siguiente, en la figura está sombreado un triángulo equilátero, este triángulo equilátero que se ve acá está sombreado, puede ser algo así, eh, y está inscrito en un rectángulo. Al observar una persona la figura, afirma que el área del triángulo es igual a un tercio, es igual a un tercio. Claro, estamos hablando del total de la figura. Esta afirmación es, entonces uno inicialmente se plantea, bueno, ¿qué entendemos, qué estamos entendiendo entre la figura? Sí, hay tres partes, uno puede hablar de una parte uno, de una parte 2 y de una parte 3. Inicialmente uno podría decir, sí, si está partida en tres, pues una parte equivale a un tercio, la segunda a otro tercio, la segunda a otro tercio, para sumar los tres tercios que componen toda la figura. Esa sería una manera de verlo, podría ser cierto. Pero uno al ver esto, digamos, uno sabe que este triángulo equilátero, para que sea equilátero, debe llegar, digamos, como que estar centrado, es decir, que a la mitad de este segmento, es de la misma mitad de este segmento, ¿cierto? Allí, cuando yo trazo esta línea de acá a acá y esta línea de acá a acá, pues ya estoy viendo que que el triángulo es mucho más que un tercio en términos de área, ¿cierto? El área es mucho más. Estamos viendo que prácticamente podemos tener más bien uno, dos, tres y hasta cuatro áreas, por tanto, entonces, o cuatro triángulos allí, y esa es la suma de las áreas de esos cuatro triángulos van a componer el rectángulo, ¿cierto? Entonces uno mira uno, dos, tres, cuatro, el triángulo tiene dos de esas partes, pareciese que no es un tercio, sino que es un medio, ¿cierto? Eso es lo que uno ve eminentemente. Entonces, lo que uno dice, no, esto no es cierto. Entonces, la afirmación de que la figura sombreada es un tercio es inicialmente incorrecta. Y por ahí partimos, mira, hay dos incorrectas. Es decir, que esta las desechamos, las que dicen correctas. Es decir, que ya no nos vamos a poner a pensar en, cuál es cuál de las cuatro, no, ya sería cuál de las dos. ¿Sí ves? Este primer ejercicio es bien importante, ¿cierto? No necesariamente tenemos que entrar a hacer la operatividad del proceso, sino que para poder hallar una solución y poder encontrarla acá, sino que ya podemos entrar a hacer un trabajo de lógica para poder descartar unas. Entonces ya tenemos estas dos incorrectas y dice incorrecta porque el área del triángulo es igual a la del cuadrilátero. Bueno, acá uno dice, bueno, el área del triángulo, claro, estamos hablando del área sombreada, ¿cierto? Es igual al cuadrilátero, es decir, aquí nos cambian el término rectángulo para hablarnos de un cuadrilátero, pues nosotros recordamos que cuadrilátero es toda aquella figura que tiene cuatro lados, ¿cierto? Como el triángulo es de tres, el cuadrilátero será de cuatro, o sea, un rectángulo es cuatro, un cuadrado es cuatro, un paralelogramo puede ser cuatro porque tiene cuatro lados, ¿cierto? Pero no es cierto lo que está tratando de decir. Simplemente utiliza otro término, pero el área de este triángulo, pues para nada es igual al área del, del rectángulo. Entonces la desechamos y confirmamos la C. Incorrecta, porque el área sombreada es igual a la no sombreada. Y sí, nos dan la razón porque es la mitad. El área no sombreada, que es la suma de la 1 y la 4, ¿cierto? El área de la suma más el 1 el área de la 4 es un medio. Y el área de la 2 más el área de la 3, que es el triángulo sombreado, ¿cierto? Que es el área de ese triángulo sombreado. Estamos hablando de áreas acá, ¿cierto? Estamos hablando del área del triángulo, de esos triángulos que nos surgieron allí. Entonces las áreas van a ser iguales de esta a igual a un medio. Y claro, la suma de estas dos, pues nos va a dar el total del 1, que es el total
del área que pues desconocemos, simplemente estamos espartiéndola y trabajando fracciones acá y entendiendo pues digamos que este triángulo equilátero tiene un comportamiento, tiene unas propiedades, digamos, y nos fácilmente sabiendo esto, un poquito de manejo de fracciones, sabiendo también el tema de geometría, que es este triángulo, pues encontramos que es C la incorrecta. Entonces, la respuesta es C, ¿por qué? ¿No? Porque al observar, ¿cierto? La figura, podemos determinar, ¿cierto? Que el triángulo equilátero no ocupa un tercio, sino que ocupa realmente un medio de el área del rectángulo, ¿cierto? Al observar la figura, y usted puede trazar esta línea, puede hablar de la línea que divide en dos partes esta figura para poder dar la respuesta adecuada. Espero que esto nos pueda dar pistas de cómo ir respondiendo este tipo de preguntas.